Buenas mañanas, tardes, noches o madrugadas. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a otro capítulo de Tengo un elefante en mi cabeza. Mi nombre es Abril y nos volvemos a encontrar luego de un largo tiempo. Para quienes estén un poquito más cerca con el podcast, se habrán dado cuenta que hace un mes y medio, un poco más, un poco menos, que no largo ningún capítulo. Y estuve en un proceso más de reestructuración, pensamiento y otras cositas más que me hicieron tomarme mi tiempo para volver a buscar y encontrar esas ganas y la forma en la que realmente quiero dar los capítulos. Además de que si hay algún curioso por ahí, y si no, ya lo estoy contando, este debería ser el 5º capítulo, pero va a volver a ser el 4º. Y digo volver porque hay un capítulo fantasma que quizás algunos lo escucharon, quizás otros no, pero que ya no está más en el podcast y que seguramente vuelva o en otro formato o en otro libro. Pero por ahora vamos a dejarlo mejor así como está. Así que antes de arrancar con la sinopsis del libro, ya saben que a mí me gusta leerles y qué mejor que dar una introducción con una cita de esas tantas que yo siempre subrayo y que nos dice lo siguiente. Existe un proverbio que dice: todo lo que sucede una vez puede no suceder nunca más, pero todo lo que sucede 2 veces sucederá ciertamente una tercera. Y así es como nuestro protagonista Santiago sueña de corrido con un tesoro que tiene que ir a buscar a las pirámides de Egipto. Santiago era un pastor español. Poco sabía de las pirámides de Egipto y de lo que se podía encontrar allá. No sabía cómo ir, qué hacer, ni a quién preguntarle. Pero después de soñar 2 veces lo mismo, algo le empezó a mover el cuerpo. Y es así que luego de esto, junto con 2 conversaciones con una gitana y con un rey, es que Santiago se zambulle a lo que el autor nos dice que es el viaje a la leyenda personal, o como a mí también me gusta decirle, el camino del corazón. Bajo el título de El alquimista, Paulo Coelho, autor brasilero, nos trae esta aventura. Pero hoy no voy a hablar de este camino o esta leyenda en sí, porque tiene que ver un poco con lo que habíamos hablado en el capítulo con Bani, y si no lo escucharon, los invito nuevamente en el de Zapatillas Rojas, que hablamos mucho de esto, de lo que es lanzarse a hacer eso que realmente te llena el alma, hacer lo que te gusta, lo que te apasiona, lo que sentís que estás poniendo una parte tuya. No me voy a meter en eso, sino que me voy a meter en una parte específica de ese proceso y que tiene que ver un poco con algo que me viene pasando o me pasó, pero que todavía hoy en día está presente y que quería traerlo porque no se habla mucho de esto y es necesario, creo. Y es que cuando uno arranca en el camino del corazón y se sumerge a esto y toma una decisión o un conjunto de decisiones de abandonar esas tierras conocidas, sea un trabajo, sea mudarse a otro país, arrancar un hobby nuevo, cambiar un grupo de amigos, dejar una pareja, es un abanico de opciones. Sea lo que sea eso, que se abandona y que es tan conocido, hay etapas. Arrancamos con una etapa de éxtasis, de emoción, que es cuando Santiago arranca con esto, ¿no? Cuando decide hacer algo con el rey, que no voy a decir qué es, y arranca este viaje, hay éxtasis, emoción, el corazón no te para de hablar, el cuerpo no te para de hablar. Y después de esta emoción, se viene un periodo de meseta, que en el libro es el momento, y con esto quédense tranquilos, no les estoy spoileando nada, que es un momento en el cual Santiago empieza a trabajar en un lugar, que va a trabajar durante un periodo de tiempo, y se empieza a mesetar. ¿Esto qué quiere decir? Que el corazón ya no le empieza a hablar tanto como antes, el cuerpo ya no le empieza a latir tanto como antes,
Y el sueño que tenía entre ceja y ceja ya no aparece todos los días como lo hacía anteriormente. Y ahora viene la etapa que es la temática de hoy, que es la pérdida de uno mismo. Es aquel momento en el cual, como mi corazón ya no me está hablando tanto como antes, se me empieza a nublar la vista, se me empieza a nublar el camino y empieza a surgir la duda y la angustia. Tenía todo. ¿Qué hice? ¿Por qué me metí en esto? ¿Qué necesidad? ¿Por qué me metí en este embrollo? Estoy igual o peor que antes. No veo cambios. No me estoy dirigiendo realmente hacia ese lugar. Sigo igual que siempre. Y la que a mí me encanta es cuando empezamos a comparar. Todo el mundo está avanzando y yo no. Entramos en ese círculo vicioso de duda, comparación, angustia, duda, comparación, angustia, mucha pérdida, que en realidad la pérdida también es una pérdida de norte. Y es muy angustiante para algunas personas, y me incluyo a mí, no saber a dónde estás yendo, o empezar a dudar y sentir que todo eso que dejaste, tu felicidad pasada, tu vida, porque les juro que a veces son pequeñas decisiones, pero son cambios abruptos en la vida de uno, y es en ese preciso momento en el que la vida puede tomar dos caminos. Cuando estoy viendo todo nublado, cuando ni los mejores anteojos me sirven, hay dos actitudes que se pueden adoptar. Una es, como le podría haber pasado a Santiago, o Santiago volvía a su vida con sus ovejas, que las conocía, él ya tenía un punto de partida ahí, o tomar una actitud de escarabajo. Una actitud de escarabajo es la siguiente. En Egipto el escarabajo era un animal muy importante porque significa abundancia, fertilidad, protección, entre otras cosas. Pero lo que a mí más me gusta es una historia cortísima que a mí me cuenta mi abuela cuando era chiquita, que en realidad no es una historia, es una pequeña anécdota, que es que tener una actitud de escarabajo es tener una actitud de perseverancia, porque el escarabajo, así de chiquito como lo ven, tan insignificante a simple vista, cruza todo el desierto solo. Pasito a pasito, el escarabajo va a sus tiempos, pero cruza todo el desierto solo. Y miren que el desierto es un lugar en donde no es que es un clima tranquilo, pasan un montón de cosas, como pasan en el libro. Pero el escarabajo sigue caminando igual, porque tiene que llegar a destino. Y es, o tomo una actitud de escarabajo, o vuelvo a la vieja escuela. Y yo siempre igual me pregunto en estos momentos, hoy me toca preguntármelo con el podcast, y quizás en mi vida me lo he preguntado con otras cosas, ¿qué puedo hacer cuando me siento perdida? Porque uno se desespera, uno realmente siente que le está faltando algo y no lo encontrás. No lo encontrás en amistades, no lo estás encontrando en vínculos, no lo estás encontrando en actividades porque es algo tan interno, tan de uno mismo, que te sentís en falta. Entonces, ¿qué se puede hacer, cuando nos sentimos perdidos? Y a través de una conversación con una profesora, me dijo estar en silencio. Porque cuando uno está en silencio se empieza a escuchar. Y ese corazón que andaba tan perdido, tan amesetado, vuelve a hablar. O creo yo que vuelve a ser escuchado más que vuelve a hablar, porque nunca se calla. Pero es en ese momento en donde, volviendo a nosotros, haciendo silencio, alejándonos tanto del ruido mental y externo, es que podemos diferenciar las comparaciones, las añoranzas al pasado, con lo que realmente somos y con lo que realmente queremos. Y que sabemos que si tanto es nuestro y tanto nos pertenece y tanto tenemos que ir, vamos a llegar. Y vamos a entender que caminando la neblina se avanza igual. Pero hay que tener perseverancia. Hay que ser como un escarabajo. Y a mí me encanta sentir que a veces soy como un escarabajo. Sí hay momentos que me siento chiquita, sí hay momentos en que siento que estoy muy perdida, pero ahora hay algo muy interno
que me hace que me vuelva la fe, hace que me vuelva la esperanza y las ganas de seguir caminando, como siguió caminando Santiago. Y al final del libro nos recuerda siempre que eso que buscamos está más cerca de lo que pensamos. Pero tenemos que hacer todo este viaje, tenemos que perdernos, tenemos que replantearnos quién somos y, más importante, tenemos que llegar a ese punto en donde o tiramos la toalla o seguimos adelante. Y yo siempre digo como qué importante seguir adelante más allá de lo frustrado que podemos estar. El capítulo de hoy estuve 5 días para sacarlo. Y no es que estuve 5 días planeándolo. Los últimos 5 días estuve 3 o 4 horas cada día tratando de grabar. Y no me salía, que el ruido, que el perro, que esto, lo que sea. Y aún así, eventualmente, yo sé que esto va a salir. Así duerma 2 horas hoy, y capaz las 2 horas que duermo hoy son 20 que voy a dormir el día de mañana. Es un ejemplo de que sigo igual, aunque sé que hoy sigo perdida, capaz un poco menos que antes, pero sigo igual. Y creo que eso es lo importante, y lo importante de este proceso de que no es lineal. De que no es que salté, tuve angustia, listo. Esto, vieron la frase de que todo lo que baja tiene que subir. Y a veces sube y baja y nada es lineal. Pero la perseverancia es lo último que se pierde junto con la fe. Y qué bien y felicito que si estás perdido, qué bien que estés perdido. Y qué bien que aceptes que estás perdido. Pero que sigas con los ojos en tu destino. ¡Ay, qué linda poesía me acabo de mandar! Muy bien, para cerrar hoy, no voy a cerrar como otras veces, sino que me voy a arriesgar a dejarles un pequeño audio. Es una recopilación de frases de Disney, que son muy lindas, el video es muy tierno, pero el mensaje resume un poco todo lo que les acabo de decir. Así que se los voy a dejar, porque la verdad que a veces yo soy un poco niña, un poco adulta y lo voy a hacer así toda la vida. A mí leer esas frases es como que me recuerdan y me dan un impulso vital y me dan mucha ternura y son muy lindas. Así que los despido hoy. Les deseo una hermosa semana, mes, fin de semana. Nos estamos viendo en el próximo capítulo. Dios, Abril. Nos estamos escuchando. Encantada un día de verlos, pero por ahora nos estamos escuchando. Así que, como siempre, me pueden encontrar en Instagram. He cambiado mi usuario. Ahora es @_Jabru, con J adelante, porque es un apodo que me dice la gente que me quiere. Y dije, ¿por qué no ponerlo en las redes sociales? Así que me despido. Nos vemos en el próximo capítulo. Y esto ha sido todo hoy en Tengo un elefante en mi cabeza. Y nos despedimos con el siguiente mensaje. Mejor debería rendirme y volver a cocinar fideos. Mira, chico, pasan cosas malas y no puedes poner el remedio, ¿cierto? Cierto. ¡Falso! Siempre que el mundo te dé la espalda, lo que tú debes hacer es darle la espalda al mundo. Si la vida te derrota, ¿qué hay que hacer? No sé qué hay que hacer. Nadaremos, nadaremos en el mar, el mar, el mar. ¿Qué hay que hacer? Nadar, nadar. Siempre hay que dejar el pasado atrás. Sí, pero me dolió. Oh, sí, el pasado puede doler. Pero según lo veo, puedes o huir de él o aprender. El ayer es historia. El mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio. Por eso se llama presente. Tu historia podrá no tener un principio muy feliz, pero eso no te convierte en quien eres, sino el resto de tu historia. Quien tú decidas ser. Entonces, ¿quién eres